Masterclass. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Romero, soy músico, soy compositor y soy productor salmantino y soy licenciado en Artes Digitales por la Universidad de Guanajuato. He colaborado en las producciones de series y películas para plataformas como Netflix, Prime Video, Paramount Plus y demás. Así como también he hecho la música para cortometrajes como Tosi, Cirilo, Ya no me vas a doler y próximamente Yo Sueño. También tengo un proyecto de música que se llama Carpiro, donde combino folk y electrónica, y soy cofundador de Caja Negra, que es una productora audiovisual donde hacemos contenido para diferentes tipos de cliente, y ahí me dedico a hacer la videografía y el sonido. En esta masterclass te quiero platicar un poco acerca de cómo involucrar la música en tu proyecto audiovisual para potenciar tu mensaje, ya seas un músico, un compositor, un productor o un creador de contenido o alguien que simplemente está buscando de música para su proyecto. Esta masterclass es para ti. Considero que la música es en extremo amigable porque se lleva con todo el mundo, o sea, en el sentido de que se relaciona con el cine, con el teatro, con la danza, con el videomapping, la animación y con muchos proyectos audiovisuales, y por tanto es importante entender cómo se puede involucrar y cómo puede aportar a la narrativa de cada uno de estos medios. Por ejemplo, o sea, puede ser en un caso muy grande como la producción de una película, así como en una historia de Instagram o en un TikTok. O sea, inclusive cuando subes una foto tuya en Instagram, importa mucho la parte de la canción que pones. O sea, no es lo mismo que pongas como la parte más dramática de la letra, o si pones la parte más experimental de la instrumentación. Cualquiera de estas decisiones influyen a cuál es el mensaje que tú quieres transmitir. Independientemente del medio que sea, la música aporta a esta parte. Por eso me parece importante hablarte de estos elementos, para que sepas cómo involucrar a la música y cómo dar un mensaje correcto y eficiente con el apoyo de esta. A continuación te enumero algunos de estos elementos que van a ayudar a potenciar tu mensaje y así puedas ser un poquito más eficiente al momento de componer o de involucrar la música en tu proyecto. El primero sería el mensaje y la narrativa. El mensaje es el qué quieres decir, y me parece que es vital antes de tomar cualquier otra decisión, inclusive antes de la música. En el proyecto que tú estés haciendo, lo ideal es tener bien claro qué es lo que quieres decir. Para esto te recomiendo escribirlo en una hoja de papel o en tu computadora, en tu celular, donde puedas escribir texto, anotar tu idea de la manera más simple posible, con las palabras más simples posibles y con muy pocas palabras, para que tengas bien claro y que tengas bien en mente qué es lo que quieres decir antes de cualquier otra cosa. Una vez que tengas el qué, empiezas a pensar en el cómo quieres decir lo que quieres decir. El cómo lo conocemos como la narrativa. La narrativa es justamente pensar en cómo vas a contar una historia. No hay dos personas que cuenten la misma historia de la misma manera, sino que cada quien tiene sus propios recursos o su propio método para contarte una historia o hacerte llegar una idea. Entonces, el entender bien la narrativa, el cómo lo vas a decir, te va a ayudar a ir tomando decisiones en cuanto a la música y, dependiendo del proyecto, en cuanto a la fotografía, el color, la edición y demás, y esto va a ayudarte a potenciar tu mensaje. El segundo punto son las dinámicas. La dinámica es el cambio de intensidad en una sola composición, y esto varía mucho según el tipo de música que estés componiendo o que estés buscando, o inclusive el género de la música también, que varía mucho. Por ejemplo, en una canción pop o en un hit de radio, la dinámica es muy poca porque lo que se busca es mantener tu atención de principio a fin. Por tanto, el volumen es constante, el tempo es constante y mantiene ahí el gancho para que lo estés escuchando de inicio a fin. Esto puede ser diferente, por ejemplo, una canción de jazz o una canción de música clásica, donde la dinámica es mucho más grande, el rango dinámico es mucho más grande, porque juegan con silencios, juegan con sonos de instrumentos, y así van cambiando los puntos clave dentro de la composición. Por ejemplo, si estás haciendo un TikTok o un Reel para promocionar tu empresa o un producto, lo ideal es que la dinámica sea muy corta o que tenga poca dinámica, para que así mantengas la atención del espectador de inicio a fin de tu Reel. Y en cambio, si estás haciendo, por ejemplo, un video mapping donde tienes puntos clave en la animación, lo ideal es que la música ayude justamente a matizar estos puntos clave dentro de tu narrativa. Por tanto, te conviene usar una dinámica mucho más amplia, donde los puntos clave tengan más intensidad, que tengan más instrumentos o que tenga un tempo más acelerado. Y en las transiciones intermedias entre los puntos clave de tu animación, lo ideal es que tengas una música un poco más tranquila para que no acentúe tanto esas transiciones y así le dé más impacto a los puntos clave de tu proyecto. Por ejemplo, si estás haciendo la música para un tráiler donde requieres captar la atención del espectador en muy poquito tiempo,
lo que necesitas es una dinámica muchísimo más corta, porque tienes muy poco tiempo para poder captar la atención de la gente, o sea, porque es un trailer que se va a transmitir tal vez en historias de Instagram, en TikTok, o en medios que requieren de muy poco tiempo para poder captar o tener el gancho para el público. Entonces te conviene tener una música con poca dinámica que mantenga la atención del espectador desde que empieza hasta que termina durante entre 8 y 10 segundos, para que así no pierdas la atención y vayan directamente hacia lo que quieres promover. Si tienes un producto o una empresa que requieras promover, esto es para ti. El siguiente punto es la instrumentación, la cual es básicamente la selección de instrumentos que haces para tu composición o para la música que estás involucrando en tu proyecto. La instrumentación nos puede dar un montón de información, puede ser cultural, puede ser geográfica, emocional y demás. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el cine. En el cine se usa mucho las familias de cuerdas, lo que viene siendo el violín, el violonchelo y demás, para hablar de los espacios emocionales de los personajes y poder transmitir como estos momentos de tensión muy muy fuertes en las tramas. Esto es algo que es bien sabido por directores y músicos, justamente para hablar de espacios emocionales, porque las cuerdas ya traen consigo una carga emocional muy muy fuerte sin siquiera tener que explicárnoslo antes. También nos ayuda mucho en una cuestión temporal, porque el escuchar una familia de cuerdas nos puede remontar a alguna fiesta tal vez de los años 50 o de antes, de clases altas, en las que involucraban mucho este tipo de conjuntos para amenizar las fiestas. También en el sentido de lo geográfico nos puede aportar un montón de información, porque tan solo en México no es el mismo tipo de instrumento que se utiliza al norte de México que al sur de México. Si hablamos del norte de México, podríamos imaginarnos tal vez un acordeón o un bajo sexto, y si hablamos del sur de México, nos remonta más como a marimbas o instrumentos percusivos, o tal vez a la jarana también, que es más de esta zona. E inclusive en películas se usa mucho el cliché de cuando los personajes van al desierto o al extranjero, simplemente en música que suena como árabe, como para darle más esa vibra como mística, y tan solo el escuchar estos instrumentos ya nos aporta un montón de información respecto de dónde están los personajes, de cómo se sienten, e inclusive de en qué tiempo se sitúa la película. En un caso particular, por ejemplo, si estuvieses haciendo una película donde tienes un personaje que está súper triste en su habitación, tal vez te gustaría utilizar un tipo de instrumento que te ayude justamente a evidenciar el espacio emocional del personaje, que podría ser, no sé, tal vez una guitarra acústica y una voz de una cantante acompañando justamente la melodía para poder transmitir la tristeza de tu personaje principal. Pero en cambio, si estuvieses haciendo un video de YouTube y tuvieras un personaje o a un narrador frente a la cámara que estuviera hablando todo el tiempo, tal vez el tener una voz no te ayude mucho, porque va a chocar un poquito una información con otra, o sea, en este caso las dos voces, y lo ideal sería usar una instrumentación muy básica sin voz para que las dos cosas se puedan correlacionar correctamente. El cuarto punto es el espacio, que es básicamente hablar del espacio en el que está ocurriendo tu música, ya que esto nos da también un montón de información emocional, nos da mucha información geográfica acerca de lo que está sucediendo en tu proyecto. Por ejemplo, al hablar de espacio se me ocurre hablar de los cantos gregorianos, que cuando los escuchamos nos transmiten esta información como de algo muy solemne o algo muy místico, no porque resuenen en un cuarto chiquito, sino porque resuenan en una catedral así súper gigante y antigua. A diferencia de la música, por ejemplo, de Billie Eilish, que es una música que yo creo que tiene gran parte de su éxito, en que cuando la escuchas se siente como si tuvieras a Billie así enfrente con unas guitarras a los lados, y esto abona a que se sienta como muy muy íntima su música. Entonces, aunque sea que estés tocando un ukelele, la guitarra o una orquesta así gigante, es muy importante pensar en dónde está resonando. O sea, ya sea si está resonando en tu habitación, en la calle, en una catedral o demás. También considero interesante pensar en dónde se reproduce tu música. O sea, si escuchamos una música que es reproducida a través de un vinilo, por ejemplo, nos da una sensación pues tal vez melancólica o un poco nostálgica, porque estamos hablando de un medio que ya no pertenece a esta época, sino que es de décadas atrás. O inclusive si se reproduce a través de un cassette o un CD que ya nos remonta más hacia los 2000, nos dan sensaciones muy muy diferentes a estarla escuchando en alta calidad. Entonces creo que es interesante tanto para el cine como para cualquier tipo de proyecto pensar a través de qué medios se está reproduciendo la canción. El quinto punto es el silencio. Me parece que es igual de importante hablar de dónde poner música y también de dónde no poner música, porque muchas veces se nos olvida por querer musicalizar la totalidad del proyecto
y se nos olvida que el contraste también es parte de la narrativa, que es importante para poder contar una historia y que nos ayuda a matizar puntos clave de ya sea que estemos haciendo cine o un reel. El silencio también ayuda mucho a transmitir el mensaje. Puede sonar un poco como una contradicción, pero gran parte del trabajo de un músico, por ejemplo un músico de cine o de cualquier otro medio, tiene que saber dónde no va a sonar su música. Por ejemplo, en la cuestión del cine, se hacen estas sesiones junto con el director para establecer desde un principio dónde suena la música y dónde no suena la música. Y es casi una maestría saber dónde no va a sonar la música, porque muchas veces cuando queremos sonorizar partes de la película que no deberían ser sonorizadas, acabamos haciendo un ruido que solo genera justo eso, o sea, ruido en el mensaje que quieres transmitir, y al final se queda inconcluso el mensaje, o tal vez das demasiada información, entonces no apoyas para nada la historia que estás contando, y es importante saber dónde no incluir música. Puede ser que estés musicalizando un TikTok de comedia, por ejemplo, y tal vez la parte donde viene el punchline o como el remate del chiste sea tan buena que ponerle música tal vez lo arruine y lo haga como súper serio, o haga algo así que no quieres. Y muchas veces el dejar un silencio justo donde viene el remate puede ayudar a que sea todavía más cómico, porque estás dejando que el remate resuene en el espectador, no tanto la música, y eso puede ayudarte a tener algo más efectivo que si pusieras un pedazo de música. Pasa también mucho en el cine de terror, por ejemplo, que tienes estas escenas así como muy tensas, que ya viene el fantasma por el protagonista, y entonces la música va creciendo y va creciendo, te vas sintiendo la tensión de este momento, y cuando se aparece ya por fin la entidad o el monstruo o el demonio o lo que sea, y la música para, te deja a ti como espectador, entre comillas, disfrutar o espantarte con el fantasma que estás viendo en la pantalla. Entonces el impacto incluso puede ser un poquito más fuerte que si tuvieras ahí, no sé, unos timbales o algo sonando como fuertísimo, porque el impacto visual ya está ahí. Entonces esto es algo que funciona mucho en los medios visuales para darle todavía más impacto a esos momentos importantes. También puede pasar mucho en las películas dramáticas, en las que, por ejemplo, se viene un chismón, entonces la información que te están soltando a lo largo de la película es muy tensa, muy importante, y cuando se viene la revelación más importante al final, muchas veces tener un pedazo de silencio o una parte de silencio justamente cuando se hace la revelación te ayuda a que entiendas incluso mejor esa parte de la información que se te está revelando. Algunas películas muy recientes que utilizan justamente este recurso del silencio podría ser Oppenheimer, en la escena de la bomba, que no voy a revelar más por si no la han visto, pero tiene un momento muy particular en el que se nos viene toda la trama acerca de cómo se va construyendo la bomba, y cuando se viene por fin la revelación más importante de la película, hay silencio, porque lo importante es el impacto no solo de la bomba, sino de lo que estamos viendo en pantalla en cuestión visual, y también la importancia que tiene este momento a lo largo de la trama, porque marca un antes y un después en el desarrollo de la película, y el silencio yo creo que fue la mejor opción para poder contar bien esta historia. Estos son algunos elementos que yo considero que te pueden ayudar a transmitir tu mensaje, ya seas un compositor, un productor, o inclusive aunque no seas músico, que seas un director, que seas un creador de contenido, un youtuber, lo que sea. Creo que son cosas que te van a ayudar a transmitir una idea mucho más clara, mucho más eficaz, y sobre todo que te ayuda a comunicarte con otras personas, igual sean músicos o no sean músicos. Si estás haciendo música, en este caso particular, me parece importante que la compartas en cuanto antes, que tomes estos consejos, y que independientemente de que si tienes el equipo más nuevo, la mejor tecnología, la mejor producción o no, que tengas nada más tu teléfono, tu computadora o tu guitarra, lo que sea, que los uses y que hagas música de ya y que la empieces a compartir. Porque al final de cuentas lo interesante de la música es empezar a compartirla, que otros la escuchen, que tú te escuches también, y que podamos ser una comunidad entre todos, músicos o no músicos. De vuelta, creo que la música es algo muy amigable que se lleva con todo el mundo, seamos músicos o no seamos músicos. Y pues te invito a que nos compartas tu música, que nos compartas tu proyecto, tu contenido, lo que sea que estés haciendo, que se lo enseñes al mundo, y pues espero que te esté yendo muy bien en eso. Te mando un abrazo. La música que escuchaste de fondo a lo largo de la clase la compuse para poder dar a entender los elementos que te platico a lo largo del contenido, y usé Ableton y el nuevo Sinte S1 de Roland para poder llevarla a cabo. Te invito a ver esta y otras masterclass en valledelamenteFactura.com. Yo soy Mentefactura. Masterclass